Hablaremos ahora del tiro parabólico. El tiro parabólico se puede considerar como un movimiento simultáneo en dos dimensiones. En este caso, hablaremos solamente del tiro parabólico oblicuo, es decir, aquel que tiene un ángulo de elevación y el proyectil es lanzado con cierta velocidad inicial. Observa el siguiente ejemplo. Este jugador patea el balón con una velocidad inicial y un ángulo de elevación. El balón seguirá una trayectoria parecida a una parábola. Hasta llegar nuevamente al punto de donde fue lanzado. Pero observa la trayectoria. Es parecida a una parábola. Este pateador tuvo que imprimirle una velocidad inicial y un ángulo. Así de que observa que el balón se va moviendo hacia arriba y hacia adelante. Hacia arriba y hacia adelante. Hasta que llegue el punto en el que el objeto ya no puede elevarse más, pero sigue moviéndose hacia adelante. Esta velocidad en X es constante. La velocidad en Y irá desapareciendo conforme el objeto se eleva. Una vez que llega a su punto más alto, esta velocidad en Y ha desaparecido, pero no en X. En X se mantiene constante. Conforme el objeto empieza a descender, la velocidad en X se mantiene constante. Y ahora la velocidad en Y empieza a aparecer. Observa que en la primera parte es un tiro vertical. El objeto hacia arriba se mueve. Y en la segunda parte es una caída libre. El objeto retorna a la Tierra a la misma altura desde donde fue lanzado, recuperando las velocidades de origen. Observa que en todo momento se han mantenido dos movimientos. Por una parte, un tiro vertical combinado con una velocidad constante. Y por otro lado, una caída libre con velocidad constante. Así de que para este tipo de ejercicios tendremos que considerar estos dos movimientos simultáneos, influidos por la velocidad inicial y el ángulo con el cual fue disparado este proyectil. No olvides que el efecto de la gravedad también juega un papel importante, ya que esta es la que hace que el objeto retorne a la Tierra. Bajo condiciones de experimentos podemos despreciar el efecto que el aire puede producir sobre los proyectiles. También podemos considerar el movimiento del proyectil como una combinación de dos movimientos, uno horizontal con velocidad constante y el otro como un tiro vertical con aceleración constante. Veamos los elementos que intervienen en este tipo de movimiento. Por una parte tenemos una velocidad inicial y esta se divide en dos. Como el proyectil se mueve hacia adelante, a eso se le llama velocidad en X. Pero también se mueve hacia arriba, eso será velocidad en Y. El ángulo de elevación influye considerablemente en la trayectoria del proyectil. Un ángulo cercano a los 90 grados hará que el objeto se eleve y caiga. Un ángulo menor a 45 grados hará que el proyectil tenga un alcance horizontal mínimo. Así es de que el ángulo ideal para lanzar un proyectil lo más lejos posible es de 45 grados. Por otro lado tenemos la altura que puede alcanzar el proyectil, a eso se le llama altura máxima. El alcance horizontal es la distancia que recorre el objeto en línea recta sobre el eje X. El tiempo en el aire es el tiempo que le tarda al proyectil desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Considera la mitad de este tiempo como el tiempo en subir. Veamos ahora las fórmulas que se emplean en este tipo de movimientos. Para calcular el tiempo de vuelo será el tiempo es igual al doble de la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Para calcular la altura máxima será la velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado entre el doble de la gravedad. Y para el alcance horizontal será la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo entre la gravedad.
Las unidades que debes emplear en este tipo de fórmulas en el sistema internacional son: para tiempo, segundos; para altura, metros; para el alcance horizontal, metros; y la gravedad será de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos un ejemplo. Un balón es lanzado con una velocidad de 80 km sobre hora y un ángulo de elevación de 35 grados. Determina el tiempo que tarda en chocar contra el suelo y la distancia horizontal que logra alcanzar. Para tener orden en la solución de este ejercicio, colocamos datos, fórmula y sustitución. Anotamos los datos que nos arroja el problema. Velocidad inicial es igual a 80 km sobre hora. El ángulo de elevación es de 35 grados. El tiempo es lo que buscamos. Y la segunda incógnita es la distancia o el alcance horizontal que logra alcanzar. Incluimos el valor de la gravedad, que es constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si observamos los datos, encontramos que la velocidad inicial está expresada en kilómetros sobre hora. Por lo tanto, no pertenece al sistema internacional. Habrá que hacer una conversión de unidades. Así es de que realizamos la conversión y habrá que multiplicar 80 por 1000 entre 3600, lo que nos da un resultado de 22.22 metros sobre segundo. Utilizando la técnica del factor unitario, encontramos esta conversión. Este valor lo emplearemos para la solución de nuestro ejercicio. Primero calcularemos el tiempo y su fórmula dice que es con el doble de la velocidad por el seno del ángulo entre la gravedad. Hacemos la sustitución quedando tiempo es igual al doble de la velocidad inicial, 22.22 metros sobre segundo, por el seno de 35 grados, entre la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 2.6 segundos. Ahora calcularemos el alcance horizontal. La fórmula dice que la distancia o alcance horizontal es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo entre la gravedad. Hacemos la sustitución y la distancia es igual a 22.22 metros sobre segundo al cuadrado por el seno del doble del ángulo, que es 2 por 35, entre el valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 47.34 metros. Es decir, el objeto alcanzó 47.34 metros en 2.6 segundos. Veamos ahora un ejemplo un poco más elaborado. Una pelota se eleva 18.9 metros en su punto más alto, cuando es lanzada con un ángulo de 60 grados. ¿En cuánto tiempo cae al suelo? Colocamos datos, fórmula y sustitución para tener orden en el proceso. En los datos encontramos que la altura que alcanza el objeto es de 18.9 metros. El ángulo con el cual fue lanzado es de 60 grados. Nos preguntan el tiempo como incógnita principal. Agregamos el valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es un valor constante. Pero si observas, no tenemos la velocidad inicial. En este tipo de ejercicios hay que encontrar primero la velocidad inicial para que nos permita hacer los cálculos correspondientes. Por lo tanto, como contamos con la altura, aplicaremos la fórmula de altura es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado entre el doble de la gravedad, despejando velocidad inicial de esta fórmula. Lo primero que hay que hacer es quitar el doble de la gravedad que está dividiendo y pasará multiplicando.
quedando el doble de la gravedad por la altura es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado. Ahora movemos ese cuadrado, pasando como raíz. Y nos queda la raíz cuadrada del doble de la gravedad por la altura es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Si observas, los paréntesis han desaparecido. Y ahora movemos el seno del ángulo, quedando la fórmula despejada como la raíz cuadrada del doble de la gravedad por la altura entre el seno del ángulo es igual a velocidad inicial. Con esta fórmula empezaremos a calcular la velocidad inicial. Así que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada del doble de la altura, 18.9 metros, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, entre el seno del ángulo que es 60. Hacemos la operación indicada y la velocidad inicial es de 22.22 metros sobre segundo. Con esta velocidad fue lanzado el proyectil en un ángulo de 60 grados. Ahora procedemos a calcular el tiempo. El tiempo es igual al doble de la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Hacemos la sustitución correspondiente y nos queda que el tiempo es igual a 2 por 22.22 metros sobre segundo por el seno de 60 entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la operación y el resultado final es 3.92 segundos, lo que da respuesta al problema. Este tipo de movimiento parabólico se puede hacer más complejo. Sin embargo, debes de encontrar la solución por medio de la práctica. Recuerda que es la combinación de dos movimientos, uno ascendente y el otro con velocidad constante, y luego se convierte en uno descendente con velocidad constante. Practícalos y mucho éxito.